Siendo las 11 horas en punto del día 20 de julio de 2021, damos inicio a la clase de Derecho Civil del curso de recuperación académica del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellano respecto al semestre 2021-1 en su horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. A continuación se procede a dar 5 minutos de tolerancia a los alumnos para que entren al aula virtual.
Buenos días, Buenos días, profesor. buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, como es costumbre. A ver, Cristian, Uciel, ¿estás? Sí, profesor. Cristian, buenos días. ¿Qué vimos la clase pasada? Buenos días. La clase de ayer yo no pude entrar, profesor. Pero acuérdense que tienen la obligación de ponerse al corriente aunque no entren. ¿No pudiste revisar los apuntes? Sí, profesor. ¿Mande? ¿No pudiste revisar los apuntes? La verdad no lo revisé, profe. Ok. Ponte al corriente, por favor. Bueno. Montserrat Flores. Yo, profesor. Monse, ¿qué vimos ayer? Mande. ¿Qué vimos ayer? Cuéntame. Ayer vimos. Es que lo tenía apuntado, perdón. Sí, me acuerdo. Vimos sobre los. Bueno, vimos sobre los derechos y obligaciones del matrimonio también eso, de que era la naturaleza jurídica. Bueno, empezó con eso. Este, dijo que también solo habían dos estados civiles, el cual era casado y soltero. También dio el concepto del matrimonio, que es la unión libre de dos personas para realizar una comunidad. Después de eso puso que habían dos, bueno, yo puse que habían dos formas, que Una era, pregunta, Monse. Lo último que terminamos del tema de legitimación. ¿Cuáles son los derechos que se le reconocen a los hijos? ¿O qué derechos tienen los hijos que son reconocidos mediante la filiación? ¿Te acuerdas? no, creo que sí lo tengo aquí. Es Mm, sin leer, ¿eh? Acuérdense. no, sí, no, se me pasó. Este, ay, Dios mío. Eh, bueno, uno, o sea, no, que dio bueno, pero lo que yo entendí que bueno, los que quieran podrían ser no, pero pues no más tengo bueno, los que son para terminar la sociedad cónyuge. ¿Pudiste repasar tu clase de ayer, Monse? Ajá, sí, de hecho me quedé hasta el último, pero pues bueno, ahorita en mis apuntes nada más vi que tengo hasta capitulaciones matrimoniales. Bueno, si hay hijos, tiene que establecer a fuerzas un tutor para administrar los bienes y en todo eso. Ok. Gracias, Monse. Vamos a ver a alguien más. ¿Está por ahí José Antonio de la Cruz? José Antonio. ¿No está José Antonio? Ok. Miriam López. Sí, profesor, yo realmente no puedo estudiar mi apunte, sí lo pedí, ayer no me pude conectar por cuestiones personales y la verdad es que no lo pude repasar. Ok. Monse López, Montserrat López. Buenos días, profesor. Buenos días, Monse. Cuéntame. ¿Qué vimos ayer? Vimos, ay, perdón, primero Anita. Sí. Vimos lo de, bueno, primero nos empezó a hablar lo del reconocimiento de afiliación. Y más bien recuerdo, nos dijo que del concubinato, que según de 300 días, algo así de que el matrimonio se expira.
No, no, a ver, el matrimonio no se expira. No, no, no es Estamos cierto. hablando de la Bueno, presunción de los hijos nacidos, ¿te acuerdas? Si hay concubinato y los concubinos sí, se sí, sí, separan, ¿ok? Ahora sí. sí, ya me acordé. Ujú. Después nos mencionó lo que derechos del hijo, o sea, la afiliación. Y cuando son reconocidos, pues tienen los derechos pues, de llevar los apellidos de los progenitores. También tiene derecho a recibir alimentos, también derecho a heredar. Y también luego de ahí nos pasamos a lo que es el Espera, matrimonio. y los demás derechos y obligaciones que establezcan las leyes, ¿ok? Y por otro lado, Ujú. esto del concubinato, se supone que hay presunción de que un hijo pertenece a ese concubinato si las personas, los concubinos, se separan y 300 días después de esa separación hay un hijo gestado, entonces ese hijo se presume que es del concubinato. Ahora sí, que vimos de matrimonio. Pues el matrimonio solamente nos dijo que es cuando pues cambia el estado civil. O sea, o puedes estar casado o puedes estar soltero, solamente hay dos, ¿no? Dos estados civiles. ¿Pero qué es? ¿Es una Ujú. institución, un acto jurídico, un contrato? Una naturaleza jurídica. Sí, ¿cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? ¿Es un Ujú. contrato? ¿Qué es? Ujú. Este, y también nos explicó lo que pasa cuando el cónyuge, bueno, se muere el cónyuge. O sea, ¿cómo se llama? Creo que se llama es superstitel, algo así. Cónyuge superstite, ¿ok? Y a ver, Ajá. platícame esto. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? Yo te pregunto. No recuerdo. ¿Es un contrato, es una institución, es un acto jurídico, es un estado jurídico? Mm, ¿Qué es el matrimonio? Desde un concepto de matrimonio. mm, del- no, eso no. Gracias, Monse. Vamos a darle oportunidad a alguien más. ¿Está Emiret Santos? Emiret, ¿estás por ahí? Ok. ¿No funciona tu micrófono? ¿O qué sucede? Ujú. Ok, traten de resolver eso porque es importante para la clase poder participar, ¿ok? A ver, Yanchi Guadalupe. Yanchi Michelle Guadalupe. Yanchi Michelle Guadalupe está. Tampoco. Bueno, está Ana Sánchez. Sí, profesor, aquí estoy. Buenos días, Ana. ¿Qué vimos? Excluyendo lo que Buenos han días. dicho. Buenos días, lo que han dicho. Ujú. Sí, retomando sobre lo del matrimonio de la naturaleza jurídica, el concepto que nos dio fue sobre el derecho romano, No, el concepto que que, les platiqué desde el derecho romano, pero el concepto que les di es actual, es el que viene en nuestro Código Civil. ok, bueno, es que yo tengo dos conceptos, tengo el del derecho romano y el modificado. Ah, caray, a ver, cuéntame eso.
A ver, mire, el que es el de la unión de hombre y mujer para concebir y o sea, el matrimonio es una institución. ¿Ok? Sirve para concebir, desarrollarnos y establecer una vida en común. Y el otro concepto que tengo es la unión libre de dos personas, o sea, ya no de hombre y mujer, para realizar una comunidad de vida en donde ambas se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Ok, Ya no es necesario ok. para concebir. Ok, aquí te voy a hacer una aclaración que es importante. Esto que yo les comentaba del derecho romano fue a manera de antecedente. Naturalmente, desde el derecho romano se concebía el matrimonio justo como una unión de hombre y mujer, porque uno de los fines preponderantes era la concepción, para seguirnos reproduciendo como civilización. En nuestro código estaba así también el concepto de matrimonio hasta que fue modificado por este punto que acabas tú de decir, ¿ok? Tú de decir. Y efectivamente es una institución. ¿Por qué es una institución? Ay, ¿Por qué no es un contrato? ¿Por qué es un estado, no es un estado jurídico? Etcétera. pues no es contrato porque no por el hecho de estar los dos de acuerdo va a ser como que un tiempo indeterminado, porque eso es lo que indica un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades que celebran dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Sin embargo, dentro del Código Civil hay un capítulo de contratos y el matrimonio no está dentro del capítulo de contratos, ¿ok? Por eso se define como una institución. Ahora sí, ¿qué más vimos? Bueno, siguiendo de aquí, el estado de gravidez, bueno, un pequeño paréntesis que indica lo que es la chica embarazada, normalmente a partir de los 14 años, para Decimos estado de la... gravidez, me estoy refiriendo a una mujer embarazada, cualquier mujer que esté embarazada. Así lo llama la ley. Digo, les hice ese comentario para que si Sí, ustedes llegan a ver esa palabra sepan de qué estamos hablando, ¿ok? y a partir de los 14 años, bueno, ya se puede contraer matrimonio a través de la emancipación, aunque aquí ya no existe la emancipación, que incluso hasta lo llegaron a también a realizar hasta los 12 años también. Entonces, antes, cuando existía la emancipación, se hablaba de una edad de 14 años en el caso de las niñas embarazadas y por regla general hablábamos de los 16 años, pero ya no es así, esto hay que aclararlo, ya no existe Sí, esa sí, sí, emancipación. sí, ya no. ¿Qué más? La demanda para anular el matrimonio es a través de un juicio, pero se tienen que acreditar ciertos impedimentos, como la falta de edad, este, Esos son los impedimentos para contraer matrimonio. De todos estos que me vas a mencionar, también platícame cuáles se pueden perdonar y cuáles no. pues se puede perdonar la falta de edad con tal de que ya se pueda justificar lo de los tutores en dado caso de el chico o la chica menor de edad. Acuérdate que ya no existe la emancipación. Bueno, sí, ya no. Entonces ese no es dispensable. ¿Qué más? Este, o- Otro impedimento es los cónyuges, bueno, las personas para contraer matrimonio sean Cónyuges. cónyuges, perdón. Ujú. Es que estoy nerviosa. A ver, calma. Sean parientes por consanguinidad, pues ahí no. Ese no se puede dispensar. Y además había otro que se refería al consentimiento del padre o la madre en el caso de emancipados, que tampoco ya se utiliza, que era lo que nos decía ayer una compañera, que hay algunos supuestos que ya no aplican porque ya no existe la emancipación. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, el adulterio comprobado por parte de igual de las personas a contraer matrimonio, ¿Qué diferencia hay entre adulterio y bigamia? que la bigamia es un delito. La bigamia es estar
casado con dos personas al mismo tiempo, o querer, en dado caso, estar casado No, con dos estar personas al casado, mismo tiempo. no querer, estar casado con dos personas. Ujú. Ahí está. Y el adulterio, pues, es la infidelidad, Ok. ¿Se puede pero no es dispensar? delito. ¿Se puede dispensar ese requisito, el adulterio? O sea, ¿se puede perdonar para contraer matrimonio? Mm, sí, ¿no? Sí. ¿Qué más? La impotencia de la cópula, o sea, para no ser fértiles, pero eso también se puede perdonar, ya es decisión de cada quien si quiere procrear hijos. Ok. ¿Qué más? Las enfermedades, ya sean graves o contagiosas, como de transmisión sexual, enfermedades hereditarias, ¿Y eso se puede disculpar o no? pues hereditarias, tal vez sí, pero así contagiosas como tipo de transmisión sexual, realmente no, ¿No? ¿Por no, qué no? porque ahí está corriendo riesgo el otro cónyuge. ¿Y si se protegen? ¿Y si el otro cónyuge quiere? Bueno, pues ya es sobre su decisión. Pues sí, lo cierto es que sí se puede dispensar. ¿Qué más? La violencia física y moral que pueden llegar a tener, atentar contra su vida, bueno, contra la vida del otro cónyuge, para forzarlo al matrimonio. La incapacidad mental también. La Mm, incapacidad mental, ¿qué hay con eso? ¿Ese se puede disculpar o no? mm, yo considero que no, ¿Por qué no? porque si no estás bien mentalmente no puedes llevar bien a cabo un matrimonio, A ver, pero y más aparte las obligaciones. dame una razón jurídica. Para empezar, ¿se puede casar una persona que no tenga capacidad de ejercicio? Ah, no. ¿Y si el tutor da consentimiento? Si tiene más de 18 y el tutor da consentimiento. Bueno, pues sí, bajo la tutela de alguien sí, sí se podría. Entonces, como tú mencionas, ya no se podrían llevar a cabo los fines del matrimonio. Ay, es que eso sí está muy confuso. No, pues, ¿tú qué opinas? Es de criterio. Pues es que yo opino que no. Ok, ¿qué más? Tampoco se pueden, bueno, pueden contraer matrimonio la relación que en algún momento hubo de el adoptante y el adoptado, Ujú. y pues tampoco contraer matrimonio con mis progenitores, con mi papá, con mi tutor en algún momento, hermanos, O sea, con bueno, los tutores, parientes muy con el cercanos. tutor interino que nombra el juez. En lo que soy menor Co- de edad, adquiero la mayoría de edad. Y si tutor y pupilo se enamoran ya siendo el pupilo mayor de edad. Ah, sí, ahí sí, pero mientras esté bajo la tutela de en ese entonces del tutor, no. Ya adquiriendo la mayoría de edad, sí. Ok, ¿qué otro impedimento es? Ay, pues. mm, es que hay otro, pero ese no sé cómo se pueda llamar, que fue el de contraer matrimonio, pero que no puedes contraer matrimonio con tus suegros, o Que bueno, existe un grado así. de parentesco por afinidad. Entramos con Ajá. eso. Ujú, Ah, ok. Para que lo anote. ujú. ¿Qué más?
Y esos, bueno, esos creo que son los que yo. ¿Y el matrimonio, y alguno de los cónyuges todavía está casado con otra persona? Tampoco se puede. Pues no, esa es la bigamia de la que hablábamos. Ok, y ahora platícame, ¿un matrimonio celebrado en otro país se puede hacer válido aquí en México? Sí, por medio de la homologación. ¿Y cómo es eso? Cuéntame. Bueno, la homologación es adaptar o traducir, y en dado caso, el acta de un país. No, traducir no, no es traducir. Ese es uno de los requisitos para la homologación. La homologación significa adecuar una figura del derecho extranjero al propio. ¿Ok? Ah, ok. Voy a hacer que México reconozca un matrimonio que se celebra en otro estado. ¿Cómo hago eso? Ah, pues por medio de la apostilla, ¿Y qué es eso? eh, que es donde el documento tiene la certificación para poder ser válido en otro país. La apostilla es una certificación que va a asegurar al país receptor que la firma del funcionario que suscribió el documento extranjero efectivamente es de él. Y nada más, no prejuzga en cuanto al fondo. Con ese documento debidamente traducido y apostillado, se acude al registro civil mexicano para que me emitan un acta donde se inserte o se relacione el matrimonio suscrito en un país extranjero. ¿Ok? ¿Qué más? También mencionó lo que es el Haya. La Convención de la Haya. Sí, pero ella no, ya En no ese pude país, anotar bien. en la Haya, fue donde se suscribió el convenio de todos los países que decidieron llevar a cabo este proceso de apostilla, el 5 de octubre de 1981. ¿Ok? Ah, ok. ¿Qué más? Las obligaciones del matrimonio. Bueno, algunas que tengo son los apoyos mutuamente de los cónyuges, garantizar la educación básica, secundaria, bueno, etcétera, de la educación hacia el hijo que hayan procreado o los hijos. La igualdad en cuestión de que ambos cónyuges pueden trabajar o pueden quedarse en casa, o sea, ellos deciden quién trabaja y quién se queda en casa, o los dos trabajan. Y también el trabajo del hogar. O sea, ya no es como antes de que mujer en el hogar, hombre trabaja y ya está ahí. Ya los papeles ya se han invertido. Bueno, cada matrimonio decide cómo llevar las Sí, cosas, ¿no? ¿Qué más? y las obligaciones patrimoniales, está también dentro del matrimonio la separación de bienes y sociedad, pero no hay plazo para extinguir los bienes. A ver, ¿cuántos regímenes matrimoniales hay dentro del matrimonio? ¿Cuántos regímenes patrimoniales hay? Es la separación de bienes y la sociedad conyugal. Ok. La separación de bienes es cada quien es propietario de lo suyo. Sí se puede cambiar el dueño o el propietario, si lo decide. Cada quien tiene sus salarios propios. Son los bienes que no entran dentro de la sociedad. ¿Qué bienes no entran dentro de la sociedad conyugal? Mm. Ay, qué bienes. El don de la fortuna. ¿Qué es eso? Que es, por ejemplo, los tesoros sin dueño.
No, 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 no. Son cosas distintas. Por eso les digo que no me lean, porque se confunden más. ¿Qué es el don de la fortuna? ¿Qué diferencia hay un tesoro y un don de la fortuna? Ah, el don de la fortuna comentó que era lo de eso sobre los como sorteos de Melate y ay, es que no sé más nombres sobre esos. Bueno, ¿qué más? Juegos de azar. ¿Qué más? Ah, juegos de azar. Mm, de la sociedad conyugal. mm, ¿Qué son las es, capitulaciones matrimoniales? ¿cómo, perdón? ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Que los antes de contraer matrimonio, este, ante el notario se puede hacer la separación de bienes para que en dado No, 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 caso, no, 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 a ver, no. No, el notario no va a establecer la separación de bienes. El notario puede hacer a través de una escritura las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? la determinación de bienes que le pertenecen a cada uno antes del matrimonio. ¿Qué más? Y, o sea, el hecho de prevenir para no estar peleando, no, no es obligatorio también hacer las capitulaciones matrimoniales. ¿Y qué datos debe de llevar una capitulación matrimonial? Que se puede hacer tanto ante notario como ante el juez de lo familiar. No, eso no lo sé. ¿Cómo se extingue la sociedad conyugal? Mm, no, tampoco eso lo sé. Ok, gracias, amigo. ¿Alguien sabe qué son las capitulaciones matrimoniales? Sí, yo. Adelante. Las capitalaciones matrimoniales, bueno, realmente su función se puede dar antes o después del matrimonio. Y se puede dar en los dos regímenes matrimoniales, ya sea en la separación de bienes o en sociedad conyugal. Bueno, las capitulaciones matrimoniales se va a determinar de qué manera se expresan los bienes que van a ser de cada uno si llega a haber una separación. Es correcto. ¿Y te acuerdas qué debe de tener ese documento de capitulaciones en términos generales? No, esa parte no me acuerdo. Acuérdense que se debe de hacer un inventario, se deben de establecer, se deben de relacionar todos los bienes que existieron o que existen antes de contraer matrimonio o antes de contraer nupcias. Recuerden que las capitulaciones matrimoniales se pueden hacer antes de casarse y durante el matrimonio. Entonces se hace una lista pormenorizada de cada uno de los bienes que tienen los cónyuges y cuánto vale. Y después de eso van a establecer quién se va a quedar con qué cosa en caso de separación. También se tiene que establecer qué va a pasar en caso de que adquieran bienes futuros, si se tienen que volver a hacer capitulaciones o si van a disponer alguna cosa en concreto. Además, se tiene que nombrar un cónyuge administrador respecto de esos bienes que han sido sujetos a las capitulaciones matrimoniales. Y acuérdense que si se anula el matrimonio y el matrimonio se anuló de buena fe, las capitulaciones subsistirán hasta la fecha de la nulidad del matrimonio. Si fue de mala fe, las capitulaciones se tendrán como nunca elaboradas en el mundo del derecho. ¿Alguien se acuerda las maneras en que se puede extinguir la sociedad conyugal?
Sí. Cuando uno de los cónyuges utilice de manera pues negligente los bienes del otro, también cuando se hace la venta de un bien sin consentimiento del otro cónyuge, perdón. Uno de los cónyuges cuando uno de los dos cónyuges entre en estado de quiebra, que es el juicio de concurso que nos mencionó, y cuando hay una decisión judicial por parte del juez del familiar. Perfectamente bien respondido. De la separación de bienes, ¿qué me pueden comentar? ¿Alguien se acuerda? Claro, la separación de bienes es cuando cada cónyuge es dueño de sus bienes, y el régimen de sociedad conyugal se da en la modalidad de la copropiedad, y es un régimen pues patrimonial donde ambos cónyuges son dueños de los bienes que se adquieren desde que se casan. Okay. La separación de bienes es un régimen patrimonial donde cada uno de los bienes que se han adquirido o se adquirirán durante el matrimonio serán propiedad de cada uno de estos consortes, pero recuerden que puede ser total o parcial. Yo puedo establecer que parte de mis bienes están sujetos a la modalidad de sociedad conyugal o a la separación de bienes, entonces puede ser absoluto o parcial. ¿Okay? Los salarios no entran dentro de la sociedad conyugal. Y esto que comentabas de la copropiedad es alguna opinión que dio algún doctrinario respecto de la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal. Es correcto. Si hay menores que tengan bienes, entonces dentro de las capitulaciones matrimoniales se tiene que establecer de qué manera se van a administrar los bienes de ese menor de edad. ¿Ok? Y hasta ahí creo que nos quedamos. Gracias a todos los que completaron la clase. ¿Alguien tiene alguna duda de la sesión del día de ayer? No, ninguna, profesor. Ok, gracias. Pregunten, porque estoy viendo que hay muchas cosas que vimos ayer que tienen un poquito confusas, ¿eh? Entonces, recuerden que este es un curso muy breve. La semana que entra ya terminamos. Y pues va a ser importante que no tengan dudas. Bueno, ¿cómo van con sus actividades, las que encomendamos en el Classroom, muchachos? ¿Les faltan? ¿No les faltan? ¿Las han estado subiendo? Ya sé que no los estoy presionando para el tema de las fechas, pero no sé si se cercioraron de que el día de ayer ya cambiamos la mecánica, ya no les encomendé por ahí algún mapa conceptual de los artículos, el código, ni alguna actividad. A partir de ayer ya les voy a subir videos referente a derecho de sucesiones. Entonces necesito que vean esos videos. Esos videos, por razones de tiempo, se ocupan de referir los temas del derecho sucesorio que espero nos dé tiempo de recapitular en estas sesiones, pero pues naturalmente son materia de examen, así que si alguien tiene alguna duda respecto de esos videos que comenzamos a subir del día de ayer, por favor coméntenlo en clase o me buscan, porque también son materia de examen, es muy importante que sepan derecho sucesorio. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esto, niños? Bueno, confío entonces en que harán sus actividades de derecho sucesorio. Bueno, el día de hoy vamos a retomar nuestras actividades de derecho de familia y el día de hoy vamos a ver un tema íntimamente relacionado con el tema del matrimonio que se llama donaciones antenupciales. Donaciones antenupciales, ¿ok? ¿Alguien sabe qué es una donación? ¿O qué se les ocurre que sea una donación? Cuando cedes de manera voluntaria algún objeto, una propiedad o un bien. Ok. Bueno, yo así me comprendo. Ok, gracias, Alba. ¿Alguien más? Es cuando das algo, una cosa, un objeto, pues por tu voluntad, porque quieres hacerlo. Ok, recuerden que uno de los elementos esenciales del acto jurídico es el consentimiento. Naturalmente debe de haber consentimiento. Lo primero que tenemos que entender es que la donación es un contrato
esta figura jurídica sí se encuentra regulada dentro del capítulo de contratos en nuestra legislación. Y la donación es un contrato por virtud del cual una persona que se llama donante le va a transmitir la propiedad de un bien a una persona que se llama donatario a título gratuito, sin ningún precio, gratis, te lo regalo, te estoy regalando. Si yo les regalo les obsequio un cuaderno, les obsequio una pluma, cualquier situación, eso es una donación. Cuando yo transmito la propiedad de un bien, como donante, a ustedes como donatarios de manera gratuita. Aunque en nuestra legislación existen donaciones onerosas, esta es una excepción a la regla. Las donaciones onerosas son aquellas que cuestan dinero, aquellas en las que se fija una contraprestación, una cantidad económica, ¿ok? Pero la regla general es que las donaciones son gratuitas, es una excepción al contrato de donación. Entonces es un contrato por virtud del cual una persona donante le transmite a una persona llamada donatario la propiedad de un bien a título gratuito, ¿ok? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Está en el capítulo de matrimonio. A pesar de que la donación es un contrato y se regula en el capítulo de contratos, en nuestra legislación civil, hay un capítulo específicamente diseñado en el matrimonio que habla de las donaciones antenupciales. En pocas palabras, me refiero a todos estos regalos que reciben los cónyuges o los consortes al momento de contraer nupcias o al momento de casarse. Y esto atiende a un principio histórico romano, esto se los voy a comentar porque es interesante. Desde Roma existen las famosas donaciones antenupciales. En Roma había dos tipos de matrimonio. Había un matrimonio que se llamaba cum manu y otro que se llamaba sine manu. Sine manu. En español, con mano y sin mano. Con mano y sin mano. De ahí viene la famosa tradición que consiste en que el novio vaya a pedir la mano de la novia con los padres. ¿Por qué? ¿Cómo era en Roma? Les voy a contar la historia. Bueno, en Roma había dos posibilidades. Las familias en Roma se les conocía como domus. Así se llamaban las familias en Roma, domus. Y entonces, si el miembro de una domus o de una familia, vamos a decir que un muchacho perteneciente a una domus se quería casar con una muchacha de otra familia o de otra domus, bueno, había dos posibilidades. El matrimonio se podía hacer con mano o sin mano. ¿Cuál es el primer supuesto? En el primer supuesto, que es cum manus o con mano, cuando los consortes o cuando los novios se casaban, hacían una fiesta enorme. ¿Por qué? Pues porque estos cónyuges que se casaban con la modalidad cum manu iban a abandonar la domus, tanto de ambos progenitores, tanto de los papás de él como los de ella, e iban a formar una nueva domus, iban a formar una nueva familia. El clásico matrimonio donde él y ella se salen de sus hogares para crear un hogar nuevo. Y como se salen de sus hogares y van a crear una nueva familia, ya no van a depender de nadie más, entonces hacían una fiesta enorme, aventaban la casa por la ventana. De ahí viene la famosa tradición del pastel de bodas, por ejemplo, y el padre, que se lo conocía, el padre de ella, que se conocía como pater familia, el padre de ella, tenía la obligación de darle una donación antenupcial, ¿ok? De darle justamente un regalo al nuevo matrimonio como consecuencia directa de la separación de sus domos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? Este regalo se le llamaba dote. Este regalo que le hacía el papá. A ver, adelante. Había por ahí alguna duda. ¿Pater familia tenía la donación de qué, perdón, maestro? El pater familia era el padre de familia. Entonces, el padre de ella, claro que sí, lo vamos a repetir. El padre de ella, el padre de la novia, tenía la obligación de darles un regalo. ¿Ok? Les daba un regalo de bodas al nuevo matrimonio como conmemoración de que se van a separar de sus familias nucleares y van a formar una nueva. Ok, qué bueno, a mí me da mucho gusto, mijita, ya no vas a vivir contigo,
ya te vas a emprender tu nueva vida con tu esposo y bueno, entonces como bendición les voy a dar una dote, un regalo. A lo mejor les daba cabezas de ganado, a lo mejor les daba alguna propiedad, etcétera. Entonces, ese regalo que daba el pater familia al nuevo matrimonio se le llamaba dote. Ese es el antecedente más remoto de las donaciones antenupciales y se daba en el matrimonio cum manu. Como ya se imaginarán, en el matrimonio sine manu, ¿qué pasaba? Ambos cónyuges, los novios, se casaban, pero no hacían una vida en común. Resulta ser que a lo mejor se casaban, pero los dos nuevos esposos se iban a vivir a casa o de los papás de ella o de los papás de él. No creaban una nueva familia, no creaban una nueva domus. Ese nuevo matrimonio era absorbido por alguna otra familia, por la del papá o por la de la mamá. El líder de esa familia seguía siendo el pater familia, ya sea de ella o del esposo de la esposa, ¿ok? Ese es el matrimonio sine manos. Y obviamente aquí no hacían ningún tipo de fiesta, no había nada que celebrar porque los nuevos cónyuges de ninguna manera iban a incorporarse ni a desarrollar un nuevo núcleo familiar. Este es el antecedente más remoto de las donaciones antenupciales. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que comentó? Ok. Bueno, entonces sigamos hablando de las donaciones antenupciales. Las donaciones antenupciales se pueden hacer antes del matrimonio, antes de la celebración del matrimonio, o se pueden hacer durante el matrimonio. Las puede hacer un tercero, es decir, las tiene que hacer un tercero, alguien que no sea ni el esposo ni la esposa. Las donaciones antenupciales las tiene que hacer alguien distinto a los esposos, como la clásica mesa de regalos que ustedes conocen hoy por hoy en nuestros días. Nos vamos a casar, vamos a hacer una mesa de regalos en Liverpool, en el Palacio de Hierro, les damos un numerito y ahí compren algún artículo que les sirva al nuevo matrimonio. Eso es una donación antenupcial en el mundo del derecho, ¿ok? ¿Alguna duda de esto que estoy comentando, muchachos? No, profesor, ninguna. Bueno, hay algunas reglas. Estas donaciones antenupciales tienen algunas reglas. Por ejemplo, si un tercero, si una persona va a hacer una donación a ese matrimonio, ojo, esto es muy importante. Si alguno de ustedes se casa y yo quiero hacerles una donación, quiero donarles algo para ese matrimonio, esa donación que yo voy a hacerles no puede exceder de la sexta parte de mi patrimonio, ¿ok? Respecto de la totalidad de mis bienes, yo no les puedo donar más de la sexta parte de lo que tengo, porque entonces me quedaría en estado de indefensión, ¿ok? Si yo les dono más que eso, les dono más de la sexta parte de mi patrimonio, automáticamente esa donación se conoce como inoficiosa, así se le llama, inoficiosa. ¿Qué quiere decir que sea inoficiosa? Que en el mundo del derecho no puede operar, ¿ok? Es ineficaz en derecho. ¿Está claro esto que les estoy comentando? Sí, profesor. Ahora, ¿desde qué momento se computa? A ver, otra vez, no te preocupes, Yanchi, otra vez. Imagínate que te casas, que te vas a casar con tu novio y yo te voy a hacer una donación antenupcial. Yo te quiero regalar algo. Y todo mi patrimonio es, vamos a pensar que son 100,000 pesos. ¿Cuál es la sexta parte de 100,000 pesos? Piénselo. ¿Cuál es la sexta parte de 100,000 pesos? O de 10,000 pesos, para no complicarlo. ¿Cuál es la sexta parte de 10,000 pesos? 6,000 pesos, ¿no? 6,000 pesos, ¿o no? Ese es el 60% de los bienes, el 60% de los bienes. Lo que yo te voy a donar no puede exceder de la sexta parte de mi patrimonio. ¿Sí está claro? Ok. Si te dono algo que supere la sexta parte de mi patrimonio, esa donación se le conoce como inoficiosa. No se puede dar, es inoperante en el mundo del derecho. Y para saber, para cuantificar cuál es el monto de mis ingresos, para que en juicio podamos determinar si efectivamente hice una donación que exceda esa sexta parte de mis ingresos, tenemos que considerar dos fechas. Desde que se celebró el matrimonio,
hasta la fecha del fallecimiento del donador. Se toma ese lapso de tiempo, si es que muriera el donador, el donante, vaya, se toma ese lapso de tiempo para determinar o para cuantificar si excede en efecto esta sexta parte del patrimonio de la persona que dona los bienes, ¿ok? Obviamente se tiene que hacer un avalúo. Si esto se fuera pleito, por ejemplo, la persona interesada en un juicio tendrá que reclamarlo, ¿ok? Y bueno, se hace un inventario, se hace un avalúo de todos los bienes de la persona que donó, ¿ok? ¿Está claro esto que estoy comentando o no? Ok. Bueno, hay algunas donaciones que también hay muchas reglas especiales, por eso les comentaba que es un poco técnico este tema. Hay algunas donaciones que se pueden revocar y otras no. Por ejemplo, la donación se puede revocar por ingratitud y eso es uno de los peligros más inminentes de la donación. Si yo les dono a ustedes un bien, una cosa, y al rato yo llego a necesitar de ustedes y me dan la espalda por ingratitud, oye, recuerda que yo te doné una casa, ayúdame, ahorita yo estoy en estado de necesidad y ustedes no me auxilian, yo les puedo revocar esa donación por ingratitud, así lo dice la propia ley. Entonces, eso es un tema que es delicado en el tema de las donaciones. De igual manera, los esposos pueden revocarse las donaciones si hay ingratitud entre ellos. Si hay ingratitud entre los esposos, entonces también se puede revocar esa donación, ¿ok? Usufructuario, a ver, vamos a explicarles qué es el usufructuario. Ahorita que estás comentando esto, eso es un tema de derecho de bienes. El derecho de propiedad, esto es un tema diferente, pero te lo voy a explicar. El derecho de propiedad en el mundo del derecho se divide en tres derechos, en tres pequeños derechos. El derecho de uso, el derecho de goce y el derecho de disfrute. ¿Okay? El derecho de usar un bien significa que yo lo puedo utilizar. El derecho de gozar o el derecho de goce significa que yo puedo actuar como dueño. Y el derecho de disfrute significa que yo puedo disfrutar o percibir los frutos de un bien. Por ejemplo, si yo tengo un terreno que da alguna cosecha, vamos a decir trigo, el trigo es un fruto. Si yo puedo comercializar o disponer de esos frutos, como es ese trigo, esos frutos que da el terreno, tengo el derecho de disfrute. Y podemos jugar con esos derechos. Cuando el propietario, porque el propietario tiene estos tres derechos, uso, goce, disfrute. Cuando el propietario le transmite a otra persona nada más el derecho de uso y el derecho de disfrute, eso es el usufructo. El derecho de usar y de disfrutar un bien o una cosa que pertenece a otra persona. Yo me voy a reservar el derecho de goce, el derecho para actuar como dueño. Entonces, en el caso del usufructo, el usufructo es otra figura, de hecho es un derecho real que pertenece al derecho de bienes, pero aquí no hay mayor problema. ¿Sí quedó aclarado qué es el usufructo? La persona que disfruta de ese usufructo se le llama usufructuario, que es lo que tú me comentas. Ok, muy bien. Entonces, retomamos estos temas. ¿Qué pasa si sobrevienen hijos durante el matrimonio? ¿Ok? Y estos hijos no son considerados dentro de alguna donación realizada por alguno de los progenitores. Yo voy a hacer una donación a una persona, pero no considero a los hijos. También puede ser que en el mundo del derecho se pueda revocar. Cuando hay menores en el mundo del derecho, recuerden que las disposiciones de orden familiar son de orden público y de interés social. Entonces, cuando hay menores en el derecho familiar y no son tomados en cuenta, puede haber consecuencias, puede haber sanciones. Si no se consideran los hijos por parte de un donante, por parte de la persona que va a donar, estas donaciones pueden ser revocadas. ¿Ok? Es más, también pueden ser revocadas las donaciones entre cónyuges si hay violencia, por ejemplo. Si un cónyuge no da alimentos al otro, si yo tengo la obligación de darle alimentos a mi otro consorte y no se los doy, se puede revocar. Si un cónyuge comete algún tipo de delito en contra del otro, en contra del donante, del cónyuge donante, también se pueden revocar estas donaciones. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, si por alguna razón
Ok, si por alguna razón no se llegara a celebrar ese matrimonio, ¿qué creen que pase con esas donaciones antenupciales? Esas donaciones se llevaron a cabo, se ejecutaron con algún fin, y ese fin es apoyar a los nuevos esposos para que celebren esta vida o esta comunidad con respeto y soporte mutuo. Pero si no se celebra el matrimonio al final del día, los cónyuges pueden pedir que se revoquen esas donaciones. ¿Ok? Esto es una regla importante. Bueno, entre cónyuges, regresamos a este tema de donaciones entre consortes o entre cónyuges. Bueno, si alguno de los cónyuges, como les comentaba, llegara a agredir o a ejercer algún tipo de acto indebido o de violencia en contra del otro, como les comentaba, se puede revocar en caso de que alguno no dé alimentos cuando deba hacerlo al otro cónyuge, si incumplen alguna de las obligaciones derivadas dentro del matrimonio, pues también se pueden revocar. Y recuerden la regla, si hay niños, tenemos que considerar a los niños en todo momento, porque es la prioridad en el derecho familiar. Entonces, eso es importante. Y en el caso de las donaciones inoficiosas, es decir, si yo les transmito, yo les dono algún tipo de bien que exceda la sexta parte, otra vez, que exceda la sexta parte de mis bienes, se puede demandar la reducción también, esa es otra opción, se puede demandar la reducción de esa donación. El señor me donó más de la sexta parte de sus bienes, entonces el juez de lo familiar puede por ahí dar una instrucción para que se reduzca y se adecue esta donación a la sexta parte de los bienes del donante. ¿Alguna duda de este tema de las donaciones antenupciales, muchachos? No, profesor, ninguna. Ok, muy bien, niños. Vamos a platicar ahora, cambiamos de tema, con esto es lo que me interesa que sepan de las donaciones antenupciales, y vamos a hablar ahora, como lo comentamos y se los prometí el día de ayer, de los matrimonios ahorita te explico eso, de los matrimonios nulos e ilícitos. Antes de platicar de los matrimonios nulos e ilícitos, te voy a responder tu duda. ¿Cómo se hace la reducción? Vamos a suponer que yo doné más de la sexta parte de mis bienes y al rato ya tengo problemas patrimoniales. Entonces, ¿quién es el interesado para demandar esta reducción? Pues yo mismo, porque yo soy el afectado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues plantear una demanda. Y entonces, primero tengo que hacer un inventario. Tengo que decirle al juez, a ver, estos son todos los bienes que yo tenía en el momento en que hice la donación hasta este momento, desde que hice la donación, desde el matrimonio hasta este momento, estos son todos los bienes que tengo. ¿Ok? Después de decirle al juez cuáles son los bienes que tengo que evaluarlos, tengo que decirle al juez cuánto cuestan. Y con base en eso, y con base en mis estados financieros, yo le voy a acreditar al juez justamente cuál es mi patrimonio, a cuánto ascendía mi patrimonio al momento en que yo hice la donación, qué bienes tengo, cuánto valen. Si yo le acredito al juez cuál es la totalidad del 100% de mi patrimonio a través de estudios en materia financieros o económicos, a través de un inventario y un avalúo, y el juez se cerciora, si yo le acredito al juez, y el juez se cerciora de que efectivamente hizo una donación que excedía la sexta parte de mis bienes, el juez automáticamente, a través de una sentencia, pues va a ordenar que se reduzca esa donación, que se ajuste a la sexta parte. No sé si respondí la pregunta. Por ahí me platicas, Yanchi, si respondí la pregunta. Ok, gracias. Bueno, continuamos entonces con esto de los matrimonios nulos e ilícitos. Les comentaba el día de ayer que vamos a estudiar el tema de la nulidad del matrimonio. Nulidad del matrimonio, así como lo escuchan, efectivamente se puede anular un matrimonio y es muy importante hacer la distinción, ojo, como lo comentamos, ahora sí es momento de repetirlo, es muy importante distinguir entre divorcio y nulidad de matrimonio. Matrimonio, ¿ok? Nulidad de matrimonio. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo les comenté en sesiones anteriores que los elementos esenciales del acto jurídico son consentimiento
objeto y solemnidad. Si algún acto jurídico carece de algunos elementos, de alguno de esos elementos, el acto es inexistente. Nunca nació en la vida del derecho. ¿Ok? Si el acto carece de forma, de capacidad, existe algún vicio del consentimiento, o el objeto es ilícito, entonces se puede acarrear la nulidad absoluta o la nulidad relativa, según sea el caso. Si el acto se puede, o si relativa, perdón, se los puse mal, relativa. Por ejemplo, yo les comentaba que si falta la capacidad de ese requisito puede ser subsanado, si falta la forma se puede subsanar. Si el objeto es ilícito, eso no se puede subsanar, ¿ok? Cuando hablamos de los elementos de validez del acto, que son estos últimos 4 se llaman elementos de validez. El acto sí nació en la vida del derecho, sí nació, solamente que puede ser nulo absoluto o nulo relativo porque falta alguno de estos elementos. En cambio, si falta alguno de estos elementos esenciales, consentimiento, objeto o solemnidad, el acto nunca nació en la vida del derecho, el acto es inexistente. Esto es un repaso, porque esto ya lo habíamos comentado. El acto es inexistente. Lo mismo la nulidad del matrimonio. Si yo me casé con una persona y el matrimonio fue perfectamente válido, y yo me divorcio, el matrimonio sí existió en la vida del derecho. Por supuesto que existió en la vida del derecho. Lo estoy extinguiendo, lo estoy disolviendo. Me casé hace 5 años y hoy me estoy divorciando. El matrimonio duró 5 años existiendo en la vida del derecho, solo que hoy se disolvió. En el caso del divorcio solamente se está extinguiendo una figura que sí existía en el mundo del derecho. En el caso de la nulidad del matrimonio, el matrimonio nunca existió en la vida del derecho, es inexistente. Esa es la diferencia entre la nulidad del matrimonio y el divorcio. ¿Y por qué se podría anular un matrimonio? Pues porque falta alguno de los requisitos, número 1, esenciales del acto jurídico. Porque falta consentimiento. Ustedes se casarían con una persona con la que no se quieren casar. No hay consentimiento. Si ustedes no dan su consentimiento, no hay matrimonio. El matrimonio es inexistente. ¿Ok? Si ustedes no se casan, no firman el acta, pues no hay objeto del matrimonio. No hay vida en común. ¿Ok? Etcétera. Entonces, si no hay objeto, no hay matrimonio. El matrimonio es inexistente. Y recuerden que el matrimonio es uno de los 3 actos jurídicos solemnes en derecho mexicano. Platicábamos que hay 3 actos solemnes en México: el testamento, la donación y el matrimonio, justamente. Si el matrimonio se lleva a cabo sin las formalidades que establece la ley, que la solemnidad no es otra cosa, sino aquellas formalidades que la ley exige para que un acto se lleve a cabo, si el matrimonio se lleva a cabo sin esas formalidades, automáticamente es nulo, porque es ilícito. Como es ilícito, la consecuencia directa es que se anule ese matrimonio. ¿Ok? Entonces, adelante, escucha. Disculpe, el testamento, la donación y el matrimonio son 3 actos ¿de qué? Son los únicos 3 actos jurídicos solemnes Ok. solemnes en derecho positivo mexicano. ¿Ok? Solo esos actos tienen solemnidad. Los demás actos jurídicos que no sean estos no tienen solemnidad, tienen forma. Y la falta de forma no acarrea la inexistencia, acarrea la nulidad relativa, porque la falta de forma puede ser subsanada. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué causas se podría anular un matrimonio? Número 1, porque falta alguno de los elementos esenciales del acto jurídico, ya sea consentimiento, objeto o solemnidad. Esa es una razón para anular un matrimonio.
Número 2, porque se actualice o porque haga valer ante el juez competente, que es el juez de lo familiar, porque solamente un juez de lo familiar puede decretar la nulidad de un matrimonio. Es la única autoridad competente en México para declarar nulo un matrimonio. Entonces, si yo le acredito al juez de lo familiar alguno de los impedimentos que ya estudiamos el día de ayer, alguno de los impedimentos, que se actualiza alguno de los impedimentos para contraer matrimonio, si yo lo pruebo en un juicio, entonces se acarrea la nulidad del matrimonio, por lo tanto la inexistencia de ese matrimonio. ¿Cómo qué? Ya lo comentamos, como la existencia de algún nexo de parentesco entre esposos, como el adulterio comprobado, como la impotencia. A lo mejor esos requisitos son dispensados, pero ¿cómo sé si los voy a dispensar o no? Si yo perdono esos requisitos, pues naturalmente no los voy a hacer valer en un juicio. Pero si yo los hago valer en un juicio y los acredito para que se anule ese matrimonio, naturalmente ya no fueron dispensados, ya no fueron perdonados. Si yo le acredito al juez de lo familiar que mi esposa estaba casada al momento de contraer nupcias conmigo, independientemente de que eso es un delito que se llama bigamia, la consecuencia directa va a ser en derecho familiar la nulidad de ese matrimonio. ¿Ok? Si existe algún tipo de error en las actas del matrimonio, ¿ok? ¿Qué pasa si no firmó algún testigo? ¿Qué pasa si la firma del cónyuge, de alguno de los cónyuges o consortes fue falsificada? ¿Qué pasa si esa acta es apócrifa? Si una de esas actas, porque sí hay casos así, en el que las actas son apócrifas, no tienen los elementos de seguridad, no tienen los elementos de certeza que emiten las autoridades competentes. Pues esa acta está viciada, esa acta es apócrifa. Si el acta tiene algún tipo de defecto, la consecuencia directa es la nulidad de ese matrimonio, algún defecto en las actas. Podemos pedir el reconocimiento de firma de los cónyuges, de los consortes, y si resulta que no eran, en consecuencia, pues no dieron su consentimiento para llevar a cabo ese matrimonio. Será en consecuencia nulo e ilícito. ¿Está claro? ¿Hasta este momento tienen alguna duda? No, profesor, ninguna. Yo tengo una duda. Nulidad y impedimento son cosas diferentes, pero van de la mano. ¿O es lo mismo? No, a ver. Te explico, claro que sí. La nulidad es la consecuencia directa, de la inexistencia del matrimonio. Yo voy a anular el matrimonio porque se actualizó algún impedimento. Entonces, ¿qué es lo que va a causar la nulidad del matrimonio? O sea, la inexistencia de ese matrimonio en el mundo del derecho. Una de las causas o algunas de las causales que pueden ocasionar la nulidad del matrimonio como consecuencia son los impedimentos. Estos impedimentos que ya platicamos, como el parentesco entre los consortes, como la bigamia, como el adulterio. Los impedimentos son causas por virtud de las cuales yo puedo demandar la nulidad. La nulidad es la consecuencia directa de la existencia de esos impedimentos. Los impedimentos son causas. ¿Sí me explicó o no? Sí, profesor. Ok. Continuamos entonces. Algunas de estas causales se tienen que hacer valer 60 días, en algunos casos, algunas de estas causales se tienen que hacer valer 60 días después de la celebración del matrimonio. ¿Como cuáles? Todas aquellas causas que anulen el matrimonio referentes a los defectos en las actas, de matrimonio, se tienen que hacer valer 60 días después de la celebración del matrimonio. ¿Ok? Si yo voy a invocar como causal de la nulidad del matrimonio algún defecto en el acta, tiene que ser 60 días después de la celebración del matrimonio. ¿Ok? Ahora bien, ¿quiénes tienen el derecho para demandar, para solicitar esta nulidad del matrimonio al juez de lo familiar? Pues para empezar, cualquiera de los interesados, que serán los cónyuges. Los cónyuges tienen esa facultad en derecho para demandar la nulidad de este matrimonio. En el caso de las personas, fíjense este supuesto, está interesante. Vamos a pensar una persona
que se casa, obviamente siendo mayor de edad, pero durante su vida, durante el matrimonio, pues desafortunadamente concurre o se enferma, tiene alguna enfermedad de tipo mental, sobreviene una enfermedad mental que lo haga ser incapaz en el mundo del derecho, porque también eso se puede. Yo me caso perfectamente lúcido, con capacidad de ejercicio, de goce, como es natural, y durante el matrimonio tengo una enfermedad mental, entonces me van a hacer un juicio de interdicción para declararme incapaz en el mundo del derecho. Si hay alguna causal o si se quiere anular ese matrimonio, pues yo ya no tengo la capacidad de ejercicio para hacer valer esa causal para anular el matrimonio. Entonces esa causal la puede hacer valer el tutor, lo puede hacer valer el Consejo Local de Tutelas. Consejo Local de Tutelas, ¿ok? Vamos a hablar más adelante del Consejo Local de Tutelas, nos inquieta. ¿Quién más la puede hacer valer? El Ministerio Público, ¿ok? Si el juez nombró un tutor interino, pues también el tutor interino puede hacer valer esa nulidad, ¿ok? Y obviamente si se nombra un tutor, recuerden que hay un señor que se llama curador, y el curador es la persona que va a vigilar el legal desempeño del tutor. El curador también puede hacer valer esas causas para anular el matrimonio. ¿Hay alguna duda hasta este punto? No, ninguna, profesor. Ok. Aunque los consortes se casen con todo el amor del mundo y con toda la buena fe, el matrimonio puede ser anulado porque algún tercero así lo solicite, algún interesado. ¿Ok? Eso es importante, es una regla importante. Entonces, algunas reglas especiales referentes a la nulidad del matrimonio. El derecho para anular el matrimonio no se puede heredar, no se puede heredar, ¿ok? Si una persona tiene esa facultad concedida por la ley para anular el matrimonio, eso es un derecho que no se puede heredar, ¿ok? ¿Y qué pasa si finalmente un juez de lo familiar, a través de una sentencia, declara formalmente que el matrimonio ha sido anulado? Pues ese matrimonio, más bien esa nulidad del matrimonio, automáticamente, una vez que quede firme esa sentencia, el juez va a ordenar que se gire un oficio al registro civil y el registro civil va a hacer una anotación en el acta de matrimonio y en el libro correspondiente. Y van a ustedes poder cerciorarse en el apartado hay un apartado que se llama notas marginales. Notas al margen. Ahí van a poner una leyenda. Este matrimonio fue anulado a través de la sentencia definitiva emitida por el juez 25º de lo familiar el día tal, en el expediente tal. Ahí van a poderse cerciorar, ¿ok? Si no se demanda la nulidad del matrimonio, existe una presunción. Recuerden que hablábamos de las presunciones. Se presume que ese matrimonio es válido. A lo mejor si hay algún defecto que pueda ser anulado, que pueda ser reclamado para anularlo, como en el caso del adulterio, por ejemplo, como en el caso de la violencia, a lo mejor sí puede hacer valer alguna causa para anular ese matrimonio, pero si no se ha anulado el matrimonio, entonces hay una presunción de que ese matrimonio es válido. ¿Está claro? Bueno, el matrimonio no está sujeto a ser convenido entre las partes. Solamente puede existir el matrimonio civil porque así lo decrete la autoridad competente. Y me estoy refiriendo naturalmente al juez u oficial del registro civil. Esto se los quiero aclarar porque se preguntarán por qué a veces les hablo del juez y a veces les hablo del oficial del registro civil, porque en algunas partes la ley y en algunos estados no hay juez del registro civil, en algunos lados hay oficial del registro civil y en otros lados sí hay jueces del registro civil en otros estados de la república. Entonces, para efectos prácticos es lo mismo, puede ser el juez o el oficial del registro civil.
¿ok? Pero será el juez o el oficial del registro civil aquí en la Ciudad de México quien sea la autoridad competente para unir a dos personas en matrimonio, ¿ok? Hay otros países, que está interesante este tema, hay otros países que se pueden casar ante los fedatarios, ante los notarios públicos, no es el caso de México, pero en otros países sí es posible contraer nupcias ante otras autoridades distintas a los oficiales o los jueces del registro civil, ¿ok? Bueno, les comento estas reglas especiales. En caso de que se anule un matrimonio, pero durante ese matrimonio se haya procreado algún hijo, algún menor de edad, cuando el juez de lo familiar decrete a través de una sentencia la nulidad de ese matrimonio, tiene que establecer las medidas provisionales que en derecho correspondan para no desamparar a ese menor que se puede quedar en estado de indefensión. Si los cónyuges no lo hacen valer durante el juicio o pleito de nulidad del matrimonio, el Ministerio Público, recuerden que es el representante de la sociedad y comparece a todos los procesos de naturaleza familiar porque son de orden público, de interés social, como dijimos en la clase 1. Entonces, el Ministerio Público puede hacer valer los derechos de sus menores para no dejarlos en estado de indefensión. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ninguna. Bueno, en el caso de que los menores procreados durante el matrimonio que se va a anular o que ha sido anulado tengan patrimonio, el juez va a tomar las medidas pertinentes para especificar cuál de los dos padres, cuál de los dos progenitores va a administrar el patrimonio de ese menor. Y si ninguno de los dos es capaz, pues bueno, nombrará un tutor, ¿ok? Si se llevó a cabo alguna donación, también el juez de lo familiar va a poder establecer qué va a pasar con esa donación antenupcial. Eso también puede pasar si durante el matrimonio se anula ese matrimonio y durante ese proceso ella, la esposa, está embarazada, el juez de lo familiar va a tener que determinar, va a tener que establecer las medidas pertinentes para siempre resguardar por la seguridad de la mujer que está en estado de gravidez y por el menor que aún no ha nacido, por el famoso nasciturus, concebido no nacido. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda referente a ese tema de la nulidad del matrimonio? No, profesor, ninguna. Ninguna. Muy bien. Gracias, niños. Entonces, estas son las reglas básicas, fundamentales que me interesa que conozcan respecto de la nulidad del matrimonio. Vamos ahora a hablar de una figura diferente. Ahora sí, vamos a hablar del divorcio. Y esto es un tema que a todos nos compete. Esto es un tema muy importante en el derecho familiar. El 75% de los pleitos en derecho familiar son divorcios. Habrá algunas sucesiones, interdicciones, habrá violencia, pero la gran mayoría de los procesos en nuestros días son procesos de divorcio. Es un tema muy común que deben de saber, ¿ok? Recuerden ustedes que el divorcio es una figura por virtud de la cual se disuelve, se extingue el vínculo matrimonial, a diferencia de la nulidad del matrimonio. En el caso del divorcio, el matrimonio sí existió en la vida del derecho, solo que se está disolviendo el matrimonio. Y hay varios tipos de divorcio. Esto es interesante, muchachos. Esto es interesante que ustedes lo entiendan para saber cuál es la opción que deben ustedes que tomar. No en todos los casos debemos escoger el mismo tipo de divorcio. Ha habido una reforma, como ya es bien sabido por todos ustedes, que ya habla del divorcio, el famoso divorcio express, como ustedes lo conocen. Famoso divorcio express. Ese no es el nombre correcto del divorcio del que estamos hablando, ¿ok? Como abogados deben de saber que el nombre correcto de ese divorcio es divorcio por declaración unilateral de la voluntad. Declaración.
Así se llama el divorcio. Divorcio por declaración unilateral de la voluntad. Divorcio por declaración unilateral de la voluntad. También conocido como divorcio incausado. Divorcio incausado. Ojo, este divorcio cada vez es más común, pero todavía no existe en todos los estados de la República Mexicana. Esto es importante porque antes de que en derecho positivo mexicano no existiera el famoso divorcio incausado, ya no existe, pero antes existía un divorcio que se llamaba divorcio necesario. Divorcio necesario. ¿Cómo era antes? Primero vamos a platicar de cómo eran antes las cosas y luego vamos a platicar de cómo son ahorita las cosas. Antes existía el divorcio necesario. ¿Por qué? Porque el momento histórico de nuestro México concebía que los matrimonios pues, iban a ser para siempre, que los matrimonios, que esta unión entre hombre y mujer, porque todavía no existía el matrimonio igualitario, la ley entendía que esta unión entre un hombre y una mujer iba a perdurar siempre. Entonces, la ley trataba de establecer una serie de mecanismos y de candados suficientes para que no en todos los casos y no de una manera tan fácil los cónyuges pudieran divorciarse. Si bien es cierto que debe estar prevista la figura del divorcio, porque hay momentos y hay situaciones en la vida en las que es necesaria esta figura del divorcio, no era tan sencillo. Antes, cuando existía el divorcio necesario, para poderse divorciar, teníamos que acreditar varios causales. Había causales establecidas en la ley. Por impotencia, por prostitución de uno de los cónyuges, por violencia, por bigamia, por abandono al domicilio conyugal. Ahí sí operaba el abandono al domicilio conyugal. Se hablaba de 6 meses, se hablaba de 1 año. Si yo le acreditaba alguna de estas causales al juez de lo familiar, entonces, en el caso del divorcio necesario, el juez podía automáticamente dictar una sentencia donde declaraba divorciados a los contrayentes. Si yo no acreditaba las causales, el juez no divorciaba, ¿eh? Antes era un verdadero dolor de cabeza este tema de los divorcios. Teníamos que acreditar causales al juez para que divorciara. Y eran unos pleitos enormes. Teníamos que acreditar que el otro cónyuge tenía alguna enfermedad contagiosa. Teníamos que acreditar el adulterio. Imagínense cómo acreditan eso en juicio. Es todo un tema. Y además, si el juez decretaba el divorcio a través de una sentencia, los divorciados tenían que esperarse 1 año. Tenían que esperarse 1 año para volver a casarse. Tenían que esperarse 1 año para volver a contraer nupcias. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado nuestro derecho. ¿Por qué? Porque las circunstancias y nuestra sociedad ha cambiado pormenorizadamente. Las uniones matrimoniales, los vínculos matrimoniales, ya no duran lo que duraban antes. Entonces, el legislador consideró la necesidad imperante de establecer una manera eficaz, fácil, sencilla para las personas que quieran divorciarse. Y entonces se reformó el Código Civil, se cambió, se modificó, se derogó totalmente, o sea, se extinguió el divorcio necesario. Y en su lugar se instituyó este famoso divorcio incausado o divorcio por declaración unilateral de la voluntad. ¿Ok? Aquí en la Ciudad de México. Y poco a poco, de manera paulatina, en los diversos estados de la República. Todavía no existen todos, pero sí ya en la gran mayoría. Y pueden ustedes leer los códigos civiles de los demás estados de la República. Incluso hay algunos estados de la República que no tienen códigos civiles, que tienen directamente códigos familiares. Por ejemplo, Sinaloa tiene código familiar. Aquí no. Aquí en la Ciudad de México tenemos un código civil para el Distrito Federal, porque no le han cambiado el nombre, aunque sepamos que es para la Ciudad de México, pero no tenemos un código familiar. Aquí en México sí está regulada la figura del divorcio incausado o por declaración unilateral de la voluntad. Y tampoco es nuevo, ¿eh? Este divorcio incausado o por declaración unilateral de la voluntad, para los que no sabían, existe desde Roma también. También en Roma se preveía esta figura. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuántos tipos de divorcio hay? ¿Y cómo funciona esto? En nuestro derecho positivo mexicano, aquí en la Ciudad de México, podemos hablar de 3 tipos de divorcio. El divorcio incausado, o divorcio por declaración unilateral de la voluntad. Podemos hablar del divorcio
administrativo, podemos hablar del divorcio voluntario, y esos son los 3 principales tipos de divorcio hasta este momento. Hay algunas reglas especiales en internet por esto de la pandemia, pero eso se los explico hasta el final. Estos son los 3 tipos de divorcio generales que existen aquí en la Ciudad de México. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a referirnos a cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a hablar primero del divorcio administrativo, que es el más sencillo. Ya quedó claro, ya quedó establecido que si una persona desea contraer nupcias, debe ser ante el juez o ante el oficial del registro civil, ¿ok? Si las personas durante el lapso de su matrimonio, aunque se hayan casado bajo el régimen de separación de bienes o sociedad conyugal, no tienen bienes, no tienen hijos, no procrearon hijos durante ese matrimonio, pueden acudir de manera voluntaria ante el juez o el oficial del registro civil para solicitar ante esa autoridad administrativa, porque es una autoridad administrativa, pueden acudir ante ellos, por eso es divorcio administrativo, pueden acudir ante el juez del registro civil para solicitar la disolución de ese vínculo, y automáticamente el oficial o el juez del registro civil va a hacer una anotación en el acta. Recuerden que todo este tipo de actos referentes al registro civil siempre tienen que ser anotados, insertos en estos libros enormes que resguardan la identidad y el estado civil de todos los gobernados, de todos los actos que nos suceden a las personas, refiriéndonos al estado civil. Siempre se tiene que tomar nota. Entonces, el divorcio administrativo, para empezar, ambos cónyuges tienen que estar de acuerdo. Acuden ante el oficial o el juez del registro civil de manera voluntaria y le solicitan a esta autoridad que disuelva el vínculo si no tienen hijos, si no tienen bienes pendientes por repartir. Y entonces va este juez u oficial del registro civil a hacer una anotación en el libro correspondiente, y esa anotación de manera consecuente tiene que hacerse de ahora en adelante, se tiene que insertar en todas las actas de matrimonio que se vuelvan a pedir a continuación. Si esa anotación de divorcio está ya hecha en el libro, de ahí en adelante, cada vez que yo solicite un acta de matrimonio, en las notas marginales va a venir la leyenda y se va a indicar en esa leyenda que ese matrimonio fue disuelto a través de un divorcio administrativo, la fecha, los datos. ¿Tienen alguna duda de este divorcio administrativo? No, profesor, ninguna. Maestro, yo tengo una duda. Yo había leído que para los requisitos de este divorcio administrativo, uno de ellos, recuerdo que era que la mujer no estuviera embarazada para solicitar el divorcio. Es correcto, así es. Uno de los requisitos es que ella no esté en estado de gravidez. Es correcto. Aunque aquí en la Ciudad de México, lo obvio es que el oficial del registro civil tiene que pedir un certificado de gravidez, y en muchas ocasiones no lo hacen, ¿eh? Aunque sí es un requisito que debiera ser tomado en consideración. Eso es correcto. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, vamos a hablar ahora entonces del divorcio voluntario. Vamos aumentando un poquito la complejidad de estos temas. Del divorcio voluntario, y tampoco es que sea muy complicado, ¿eh? En el caso del divorcio voluntario, diferente, contrario sensu, al divorcio administrativo, si dos personas se quieren divorciar de manera voluntaria, pero sí procrearon hijos durante el matrimonio, o la mujer está en estado de gravidez, como se mencionaba anteriormente, o si hay bienes que repartir. Si hay bienes que repartir, derivados o como consecuencia directa de una sociedad conyugal o de unas capitulaciones matrimoniales, si hay hijos o está por venir algún hijo, y tienen casados por lo menos un año, entonces
no se pueden divorciar en la vía administrativa, porque entonces solamente un juez competente va a ser el facultado para establecer las medidas necesarias para proteger al menor o al menor que viene en camino y para resolver de manera adecuada, para decretar de manera adecuada quién se va a quedar con cada uno de estos bienes que se sujetaron a capitulaciones matrimoniales o que están bajo el régimen de la sociedad conyugal. Aquí el tema es que los cónyuges sí tienen la voluntad, los dos sí quieren divorciarse, los dos tienen la voluntad de disolver ese vínculo. Sí queremos divorciarnos, pero como si hay niños, como ella está embarazada o como tenemos niños, y además sí tenemos bienes que repartir, aunque los dos queramos, no podemos acudir de manera tan sencilla ante la autoridad administrativa, tenemos que comparecer ante un juez. Y ojo, estos procesos se llevan son procesos orales familiares. El divorcio voluntario, hoy por hoy en nuestro México, en la Ciudad de México, se tramita, se substancia, acostúmbrense a escuchar esta palabra, substanciar. Substanciar no es otra cosa que tramitar. Este divorcio se tramita ante el juez oral familiar. Juez oral familiar. ¿Ok? Entonces el divorcio voluntario se tramita ante el juez oral familiar. Ambos cónyuges acuden, se lleva a cabo un proceso, ambos inician una demanda por escrito, la hacen por escrito, la plantean ante el juez oral familiar, el juez oral familiar les va a dar una fecha de audiencia, una audiencia que se va a tramitar de manera oral, va a escuchar a las partes, si ve que no hay ningún problema, va a establecer cuáles son las medidas para repartir bienes, va a establecer las medidas precautorias para no dejar a los menores en estado de indefensión, va a establecer las medidas precautorias para proteger al nascituro si es que lo hubiere, algún concebido no nacido, y automáticamente va a dictar una sentencia donde se declare disuelto ese vínculo matrimonial, donde se extinga ese matrimonio. Una vez que dicte sentencia el juez, tenemos que solicitar una copia certificada de esa sentencia, tenemos que solicitarle al juez una copia certificada del acta de matrimonio, junto con un oficio que nos va a dar el juez, el propio juzgado. Nos van a dar en paquete nos van a dar un oficio, nos van a dar una copia certificada de la sentencia, una copia certificada del acta de matrimonio, se hace un pago de derechos, que ahorita está como a razón de 200 pesos, y automáticamente voy al registro civil. Me reciben el trámite en oficina de partes y nos dicen normalmente que regresemos. Se tardan de una semana a 15 días en inscribir estos divorcios y automáticamente las partes están divorciadas. Ahorita, a diferencia del divorcio necesario, si una persona se divorcia, en cuanto ese divorcio esté anotado en el registro civil, prácticamente al día siguiente pueden contraer matrimonio, No se tiene que esperar un año como en el caso del divorcio necesario cuando existía. ¿Alguna duda de este tipo de divorcio? A ver, una duda. Si es porque llevan muchos años separados, con hijos que ya sean mayores de edad, pero ambos están de acuerdo en el divorcio, ¿también es voluntario? Si hubo hijos, sí, definitivamente sí. Si hay voluntad, pero hubo hijos, sí, y además falta un tema, hay que ver si hay bienes pendientes por repartir. Independientemente de que tengan hijos mayores de edad, ese divorcio tiene que ser voluntario. ¿Ok? El divorcio administrativo opera cuando nunca hubo hijos, cuando no hay hijos ni hay bienes pendientes por repartir. Ese es el supuesto. ¿Ok? Bueno, espero haber resuelto la duda. Si no me dices, por favor, Yancy. Este es entonces el divorcio voluntario. ¿Alguien tiene alguna otra duda del divorcio voluntario? Gracias a ti. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, profesor, ninguna. Ok. Vamos a hablar del divorcio más común. Que todos los días se ve en las calles y en los juzgados.
del divorcio, del famoso divorcio encausado o por declaración unilateral de la voluntad, ¿ok? ¿Por qué es incausado? ¿Por qué se le llama incausado? Porque a diferencia del divorcio necesario, ya no tenemos que exponer, ya no tenemos que acreditar ninguna causal ante el juez para que prospere el divorcio. Para este tipo de divorcio hay requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, en el caso de que la legislación del Estado sí prevea este divorcio, como es el caso de la Ciudad de México, tenemos que cumplir los siguientes requisitos. Número 1, los consortes o los cónyuges tuvieron que estar casados por lo menos un año. Si el matrimonio no tiene por lo menos un año de haber subsistido, no se pueden divorciar, no hay vuelta de hoja. Tienen que esperarse el año, un año por lo menos. Si ya tienen 50 años, pues claro que prospera. Si tienen un año, un día, claro que prospera. Pero, por lo menos un año. Número 2, tienen que vivir, y esto lo vamos a hablar como una regla de competencia, ¿okay? La competencia es una figura del derecho procedimental o del derecho procesal que me va a apoyar, que me va a auxiliar para definir si el juez es competente o no para conocer un asunto. Por razón, por ejemplo, de territorio. Si los cónyuges tuvieron su domicilio conyugal en la Ciudad de México, sí es posible plantear el divorcio encausado aquí, aunque se hayan casado en otro lugar. Esa es una de las reglas que me ayuda a definir competencia, es decir, si el juez es competente o no, si el juez puede o no conocer ese proceso, ese divorcio, ese pleito. ¿Okay? El divorcio encausado está previsto naturalmente en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Tampoco le han cambiado el apellido, así se llama, aunque sabemos que es la Ciudad de México. Hay un proceso especial de divorcio encausado en esta Ciudad de México, ¿ok? Está previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Y entonces, uno de los requisitos es que que haya subsistido el matrimonio por lo menos un año. 2, que el juez sea competente. Y el juez puede ser competente, número 1, si los cónyuges, aunque se hayan casado en otro lugar, tuvieron su último domicilio aquí en la Ciudad de México. O 2, que es la regla general, si los cónyuges se casaron en la Ciudad de México. Si los cónyuges, que es la regla general, si los cónyuges se casaron aquí en la Ciudad de México o tuvieron su domicilio, su último domicilio conyugal aquí en la Ciudad de México, el juez sí será competente. Y tercer requisito, basta con que alguno, no los dos, basta con que alguno de los cónyuges manifieste su entera voluntad para no seguir en matrimonio con la otra persona. No, ni siquiera tenemos que dar explicaciones de nada. Pues manifiesto bajo formal protesta de decir verdad que yo ya no quiero seguir unida en matrimonio a este señor, o viceversa. Juez, manifiesto bajo protesta de decir verdad que yo ya no quiero seguir unido en matrimonio a esta mujer. Basta con que alguno de los dos exprese su voluntad para esto. ¿Ok? Son los 3 requisitos básicos para que pueda prosperar. Obviamente, si yo quiero plantear una demanda de divorcio encausado, tiene que ser por escrito. Naturalmente tiene que ser por escrito. ¿En qué casos se da este divorcio encausado? Esto es muy importante. A diferencia de los otros 2 tipos de divorcio, este divorcio lo conoce un juez de lo familiar. Este divorcio se tramita a través de un proceso escrito y no lo conoce un juez oral familiar, lo conoce un juez de lo familiar. Esos que están en Avenida Juárez, que ya también los jueces orales familiares están por allá, pero los jueces de lo familiar de proceso escrito están en Avenida Juárez. ¿Ok? Entonces, el juez de lo familiar es la autoridad que va a conocer un divorcio incausado. Además, este tipo de divorcio encausado siempre se va a dar, el supuesto general para que se dé este divorcio, es porque hay litis. Litis significa pleito. Cuando cuando hay una controversia, de lo que sea, respecto de algún tema,
A lo mejor los dos sí se quieren divorciar, pero no se han puesto de acuerdo en la pensión del niño, o a lo mejor no hay niños, pero no se ponen de acuerdo en quién se va a quedar las cosas, o a lo mejor sí están de acuerdo en todo, pero ella quiere demandar pensión y él no está de acuerdo. Con un desacuerdo que haya, en cuanto haya pleito, litis, un desacuerdo, es suficiente para que el juez de lo familiar conozca el divorcio encausado. Y déjenme decirles que, a pesar de lo que pueden decir muchos, es el divorcio más rápido, desafortunada o afortunadamente, que existe en nuestro derecho. Es el divorcio más eficaz, es el divorcio más expedito que hay en nuestro sistema jurídico mexicano. Si ustedes acuden, se supone que debería ser el administrativo, pero en la práctica, desafortunadamente, las autoridades del registro civil, si acudimos con ellos, y a ver, y cuéntenme, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Híjole, joven, no se va a poder. Híjole, pues déjame ver. No debiera de ser así, pero a veces las autoridades son un poquito difíciles en materia administrativa, entonces a veces puede ser más complicado un divorcio administrativo, aunque se supone que tendría que ser más eficaz. El divorcio voluntario, el problema que tiene es que cuando acudimos ante un juez oral familiar, en cuanto el juez oral familiar detecta que hay algún tipo de... ¿Puedo repetirlo? Sí, claro, ahorita lo repetimos. Les comentaba que, contrario a lo que pueda pensar cualquier persona, el divorcio encausado tramitado ante el juez de lo familiar, de proceso escrito, es el proceso de divorcio más eficaz y más expedito en derecho, por lo menos aquí en México. Debiera ser el divorcio administrativo, pero el divorcio administrativo muchas veces es complicado por la atención que dan los funcionarios a los particulares. Lo digo de manera muy triste, pero es la realidad. Y muchas veces los particulares optan mejor por tramitar un divorcio encausado y por plantear cualquier tipo de tontería. Oye, juez, tenemos un desacuerdo con el perrito, no sabemos quién se lo va a quedar. Y es más rápido. Ahorita les voy a explicar por qué. Eso pasa. El problema con los juicios o los procesos de divorcio voluntario es que el juez oral familiar, en cuanto detecta en lo más mínimo cualquier controversia, cualquier desacuerdo entre los particulares, inmediatamente se declara incompetente y remite el proceso de divorcio a un juez de proceso escrito. Cualquier cosita que los particulares ni siquiera tengan en consideración, ¿sabes qué? Yo acabo de darme cuenta que ustedes sí tienen un pleito, un problema. Entonces, si el juez lo consideró así, no soy competente porque si hay pleito, automáticamente remito su caso al juez de lo familiar de proceso escrito. Y todo el tiempo que tardamos en procesar, en emitir la demanda, en promover la demanda, en que llegue la audiencia, etcétera, pues todo ese tiempo ya lo perdimos. Entonces muchas personas, digo, les estoy hablando cómo es en la ley y cómo es en la realidad, pero que tengan un poquito de panorama. Desafortunadamente a veces optan las partes por irse un procedimiento escrito. Bueno, entonces continúo exponiendo. El tema entonces del divorcio encausado. Basta con que se hayan casado en la Ciudad de México o tengan su último domicilio, con que el matrimonio tenga subsistiendo por lo menos un año, con que alguno de los cónyuges manifieste su entera inconformidad para seguir unido en matrimonio con el otro. ¿Y cómo tiene que ser esto? ¿Cómo tengo que plantear ese divorcio? Número 1, tengo que hacerlo a través de una demanda por escrito. La parte que desee solicitar el divorcio lo va a hacer a través de una demanda. Una demanda es solicitar. Recuerden que demanda es solicitar, demandar es solicitar. Va a hacer su petición a través de una demanda por escrito. Obviamente para que prospere el divorcio, tengo que acreditarle al juez que existió el matrimonio, naturalmente. Entonces tengo que acompañar a ese escrito inicial de demanda, tengo que acompañar una copia certificada del acta de matrimonio reciente, que ya la piden reciente además, para acreditar que sí hubo divorcio. ¿Cómo me van a divorciar si no acredito que existe el divorcio? Tengo que señalar un domicilio para poder llamar a juicio, para que a mi contrario, a ella, le notifiquen que yo estoy tramitando un divorcio. Cuando una persona o cuando el juzgado le notifica a la parte demandada la demanda, eso en derecho se le llama emplazar.
Yo planteo mi demanda por escrito, me la aceptan. Automáticamente el juzgado le va a elaborar un documento que se llama cédula de notificación. Esa cédula de notificación con una copia de la demanda, que se le conoce como copia de traslado, se le van a dar a un funcionario que se llama actuario, que tiene fe pública además. Y este actuario va a acudir al domicilio de la persona demandada, le va a tocar la puerta. Oye, fulanita, ¿se encuentra fulanita de tal? Sí, soy yo. Ah, perfecto. Le notifico en este momento que Juan Pérez planteó un proceso de divorcio en su contra. Aquí está la copia de la demanda para que conteste, para que no la dejemos en estado de indefensión. Con la cédula de notificación, que es un documento donde tiene relacionada la orden del juez, donde se tramitó el proceso de divorcio. Tiene 15 días para contestarla, por decir algo. Ese acto consistente en notificar la demanda por parte del juzgado se le llama emplazamiento. Lo van a ver en su momento, o eso espero. Emplazamiento, ¿ok? Y automáticamente ella va a tener 15 días para contestar. Pero además, a la demanda de divorcio, y eso es muy importante porque si no, ni siquiera me admiten la demanda, tengo que acompañar una propuesta de convenio. Una propuesta de convenio. Muy importante esto. En la propuesta de convenio, ojo, es una propuesta, Es una propuesta, no es que lo que yo esté proponiendo vaya a ser real. En la propuesta de convenio, yo como actor, la persona que demanda se le llama actor. Yo como actor voy a hacer una propuesta para indicarle a mi contrario en juicio, a ella le estoy demandando el divorcio, le estoy pidiendo el divorcio, y en la propuesta de convenio le voy a proponer cómo quiero que queden las cosas. Respecto a la patria potestad del niño, yo propongo que la sigamos teniendo los dos, y así tiene que ser, no hay poder humano que diga otra cosa, a menos que exista alguna causal muy fuerte que no lo permita. Respecto a la guardia y custodia, propongo que tú la tengas. Respecto al régimen de visitas, propongo que me dejes ver al niño los sábados en tu casa cada 15 días de 7 de la mañana, o que me dejes pasar por el niño los viernes a la escuela. Respecto a la pensión del niño, yo propongo que sea de tanto dinero mensual. Respecto a una pensión para ti, propongo que no haya ninguna pensión para ti, porque tú tienes bienes suficientes para subsistir. Respecto a los bienes, propongo que tú te quedes con el refri, yo con el perrito, con el tostador, etcétera. Con el carro, tú te quedas este carro, yo me quedo este carro. Respecto al domicilio conyugal que habitábamos, como es rentado, pues propongo que cada quien se vaya por su lado. Fíjese todo lo que hay que proponer. Es una propuesta, ¿eh? En cuanto ella recibe ese documento, esa demanda, esa copia de la demanda, tiene que contestar. Respecto a la solicitud de divorcio, pues no va a poder decir que no, porque es divorcio encausado. Aunque no esté de acuerdo, ni modo. Es uno de los supuestos del divorcio encausado. Aunque el otro no esté de acuerdo, hay divorcio. Y ella va a hacer su propuesta de convenio. A ver, ahí te va ahora a ti. Respecto a lo que está diciendo de la patria potestad, estoy de acuerdo. Respecto a lo que dices de la pensión del niño, pues podemos negociarlo. A lo mejor puedes darme 1,000 pesos más. Propongo que sea 1,000 pesos más. Respecto a la pensión para mí, no estoy de acuerdo. Yo me dediqué al hogar. Tú necesitas darme por lo menos una pensión mensual de 5,000 pesos. Para mí, no para el niño. Respecto a los bienes, tampoco estoy de acuerdo por esto y esto y esto y esto. Y es una propuesta. Una vez que contesta el otro cónyuge, automáticamente el juez va a fijar una fecha de audiencia. Una audiencia que se le conoce como audiencia de aveniencia. Prevista en el artículo 172A del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ¿Ok? Es una audiencia de conciliación en el caso de divorcio. 272A, 272B. ¿Ok? En esta audiencia vamos a ver si los cónyuges pueden convenir. Difícilmente a lo mejor van a poder reconciliarse y no divorciarse. A lo mejor eso no está. Si uno de los cónyuges, el que demandó, pues, basta con que uno no esté de acuerdo, pues a lo mejor no está sujeto a convenio eso. Pero del convenio sí nos podemos poner de acuerdo. Si ahí los cónyuges se ponen de acuerdo en las condiciones que plasmaron en el convenio, ahora sí logramos. Bueno, vamos a quedar
de acuerdo, tú te quedas estos bienes, yo con estos, el niño quedamos tal día que lo vas a ver, la pensión para ti está bien, te voy a dar tanto, la pensión del niño la ajustamos, el domicilio conyugal lo vamos a dejar, cada quien por su lado. Si se ponen de acuerdo, ese convenio automáticamente, después de haber sido revisado por el juez de lo familiar, si está apegado a derecho, va a tener la categoría de cosa juzgada, cual si fuera una sentencia firme, ¿ok? Y automáticamente el juez va a turnar el expediente para que se dicte la sentencia, una sentencia donde ese convenio se ha aprobado en definitiva. Si alguien incumple el convenio en el futuro, se puede demandar el cumplimiento forzoso de ese convenio. Y además va a decretar formalmente el divorcio. Y de igual manera, divorcio, qué falta de ortografía tan aberrante, divorcio es así. Ok, divorcio. Ok. Bueno, y una vez que dicte esa sentencia el juez, igual me va a dar una copia certificada de la sentencia, del acta de matrimonio, me va a dar un oficio, y de la misma manera voy al registro civil, hago un pago de derechos, me reciben el oficio, se inscribe el matrimonio, el divorcio, perdón, y una semana o 15 días después ya va a estar inscrito ese divorcio. Si no están de acuerdo los cónyuges en el convenio, pues el juez va a decretar de todas maneras la sentencia divorciándolos, que es el mismo mecanismo, se gira el oficio, se gira la copia certificada de la sentencia, del acta, se va a inscribir el divorcio, están divorciados. Y todo lo referente a las pensiones, a los bienes, a los niños, a todo lo que tengan en mente, los derechos de los excónyuges quedan a salvo para que lo puedan demandar en otro momento, ya con calmita. El juez no va a entrar al fondo del negocio de esos temas si hay pleito. Eso no quiere decir que el juez de lo familiar no pueda decretar de manera inmediata, como medida cautelar, como medida provisional, algún tipo de pensión provisional, por ejemplo. A lo mejor el juez, porque esos temas no pueden esperar, a lo mejor en cuanto el juez tiene conocimiento de que hay niños, dicta inmediatamente la guardia y custodia provisional a favor de ella, a favor de él, dicta una pensión provisional, porque el niño no se puede esperar en lo que los papás se ponen de acuerdo. Y si los papás quieren pelearse por eso, pues ya lo harán a través de otro proceso que se llama incidente, que es un juicio chiquito, accesorio, que depende del principal. El juicio principal es el divorcio. ¿Alguna duda de eso que les estoy comentando, niños? No, ninguna, profesor. Profesor, creo que sí, ya me perdí un poco. Ajá. Bueno, dijo que yo me quedé en que el otro cónyuge contesta, ¿no? Y tenemos la avenencia, que es la audiencia de conciliación, Aveniencia, ¿no? sí. Uh-huh. Posteriormente nos dijo que si se llega al convenio, el juez dicta pues una categoría. Dicta, automáticamente aprueba ese convenio si está apegado a derecho. Y ese convenio aprobado por el juez tiene categoría de sentencia. Sentencia firme. Les comenté una palabrita que se llama cosa juzgada. Es una sentencia que ya ha quedado firme, porque ya los cónyuges están de acuerdo. Ya el juez revisó que ese convenio está pegado a derecho. ¿Sí me explico? Con eso finalizaría, con la sentencia firme. Sí, automáticamente dicta sentencia el juez, aprueba el convenio, dicta la sentencia donde declara el divorcio, se manda el oficio, me dan el oficio, las copias certificadas y voy a inscribir el divorcio al registro civil, ¿ok? Uh-huh. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok. Si tienen alguna duda, no se preocupen, a lo mejor hoy ya no nos da tiempo, pero o me buscan o mañana lo retomamos, tranquilos, porque sí les di como un poco más de información al día de hoy. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, niños? Mañana seguimos platicando de esto de todas maneras.
Bueno, no olviden estudiar sus videos de derecho sucesorio. Y si tienen cualquier tipo de duda o comentario, en el transcurso de la tarde o mañana o en las sesiones me dicen. Si ya no hay nada que comentar hoy, el día de hoy, yo agradezco su atención y nos vemos en la sesión del día de mañana. ¿Ok? Gracias, profesor. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Siendo las 12 horas con 56 minutos del día 20 de julio de 2021, se da por concluida la sesión del curso de recuperación académico de Derecho Civil del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, semestre 2021-1, en un horario de 11 a 1 de la tarde.